Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Oliver de Leo. Yo soy maestro en ciencias eh, y les voy a estar presentando lo que es resonancia desde cero. Yo soy el responsable del área de resonancia magnética de la unidad de neurodesarrollo. Eh, bien, primero, antes de empezar a explicarles qué es lo que se hace en la unidad de investigación en neurodesarrollo, exactamente en el área de resonancia magnética y un poquito de la unidad, voy a estarles platicando qué es la resonancia magnética. ¿Ja? Como tal, la resonancia magnética es una técnica de imagen no invasiva en la que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para conseguir una imagen detallada. ¿A qué vamos con eso? Existen cuatro tipos de imagenología muy grandes que vamos a tener. Vamos a tener las imágenes por rayos X, las cuales ocupan radiación ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Que es nocivo para la salud. Vamos a tener tomografía, que es también radiación ionizante, que nos da imágenes con una mucho mejor calidad. Sin embargo, pues tenemos una gran cantidad de radiación y no es un estudio completamente fiable para los niños. Ajá. Luego vamos a tener las imágenes por ultrasonido. Son muy buenas imágenes las que podemos obtener. Se pueden ver tejidos blandos en este caso. Sin embargo, vamos a tener un tope donde no se puede llegar muy lejos y todo depende de las capacidades de nuestro equipo. Ajá. Y luego vamos a tener el cuarto más grande, que es la imagen por resonancia magnética. Esta es una técnica de imagen no invasiva en la que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para conseguir las imágenes detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. Ajá. ¿Cómo va a funcionar? Esta va a medir los protones de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua, permitiendo que se diferencien los tejidos. ¿Qué es lo que quiere decir? Como nosotros tenemos agua en todo el cuerpo, entonces esas partículas de hidrógeno, bueno, no es agua completamente, es el hidrógeno, pero el hidrógeno es un compuesto del agua, entonces lo vamos a poder estar midiendo y viendo y sacando imágenes muy bonitas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la resonancia magnética? Bien, la principal y por el cual nosotros lo ocupamos en la unidad es una técnica no invasiva, segura y de amplio uso. Es tan segura que la podemos utilizar en pacientes embarazadas para estar estudiando incluso el feto. Ajá. No utiliza radiación ionizante. Esto es muy importante debido a que existen estas cuatro grandes técnicas de imagen, que es la resonancia magnética, los rayos X, el ultrasonido y la tomografía. Rayos X y tomografía ocupan radiación ionizante nociva para la salud, lo cual su uso no es tan recomendable en población pediátrica. El ultrasonido es muy bueno, se ocupa en población pediátrica, sin embargo, tiene ciertas limitantes en cuanto a distancia y los tipos de tejido. Y es por eso que la resonancia magnética es nuestra cuarta y la mejor opción que tenemos para los chaparritos, sobre todo del protocolo. Ajá. Las imágenes que nos puede ofrecer son imágenes detalladas y de alta calidad. Sin embargo, estas ventajas también nos llevan a algunas desventajas. Ajá. Es un estudio muy costoso, es un estudio muy tardado. La adquisición del estudio es aproximadamente de 1 hora. Ajá. Se necesita inmovilidad del paciente. Este es un punto clave que lo vamos a retomar más a futuro, pero necesitamos que el paciente esté sin movimiento durante el periodo de tiempo que es la adquisición. Si la adquisición es de 1 hora, vamos a necesitar que el paciente se quede inmóvil por 1 hora. Y bueno, otra es que no se puede entrar con objetos metálicos y electrónicos. Puesto que lo estamos sometiendo a un campo magnético, todo objeto ferromagnético tiende a ser jalado por este campo magnético y todo objeto electrónico se va a desprogramar. Entonces, pacientes que tengan algún tipo de objeto, ya sea marcapasos, ya sea electrodo dentro del cuerpo, no van a poder entrar. Sin embargo, no es el caso para los chaparritos del protocolo de la unidad. Muy bien. ¿Cómo funciona la resonancia magnética? Aquí vamos a hablar muy brevemente de lo que es la física de la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Todo va a empezar por un fenómeno que es la alineación de los átomos. ¿Se acuerdan de que yo estaba hablando de que el átomo de hidrógeno es el que se va a estar midiendo aquí? Bien, al someter este átomo de hidrógeno a un campo magnético, lo que vamos a producir es que se alineen los polos, ya sea positivo, negativo, positivo, pero van a estar alineados. Ajá. Luego va a haber una emisión de radiofrecuencia. ¿Esta qué va a decir?
va a hacer que estas moléculas empiecen a excitarse con la energía que les está imprimiendo. Cabe mencionar que aquí en la radiofrecuencia es cuando se produce el sonido característico del resonador. Muchos me han dicho, oye, es que es un sonido de que no se puede bajar el volumen o algo así. No, no se puede porque es un sonido que está haciendo la propia máquina para alterar, en este caso, pues los núcleos de hidrógeno. Ajá. Y ya una vez que se les imprimió energía a estos núcleos de hidrógeno, estos van a soltar la energía y esta energía va a ser liberada y va a ser captada por las antenas alrededor del paciente. Ajá. Esta misma información va a ser procesada en la computadora y nosotros vamos a tener una reconstrucción y un procesamiento de la imagen para tener la imagen bonita y nítida como la conocemos. Bien, aquí lo que podemos ver es cómo están los átomos alineados en el campo magnético. Bueno, cómo están desalineados, pasan a estar alineados y esta es una de las antenas que tenemos para poder medir toda esa liberación de la energía una vez que se la haya imprimido. Ahora vamos a hablar un poquito del protocolo de la unidad. ¿Qué es lo que estamos buscando con todos los pacientes que entran a la unidad? La principal causa es buscar lesiones en los bebés. Todos los chaparritos que entran a la unidad tienen algún factor de riesgo para desarrollar un daño cerebral perinatal y o tienen un daño cerebral al momento antes del nacimiento, durante el nacimiento o justo inmediatamente después del nacimiento. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en primera instancia? Buscar alguna lesión estructural en los bebés. ¿Cómo qué tipo de lesiones vamos a estar encontrando? ¿Cuáles son de las más comunes? Bueno, lesiones de la sustancia blanca, lesiones hemorragias cerebrales, lesiones corticales o alteraciones difusas de la mielinización, migración neuronal o alteraciones en la conectividad. Existen 3 tipos de alteraciones que nosotros vamos a tener en el cerebro, ya sea una alteración estructural, una alteración metabólica o una alteración en el procesamiento de la información. Ajá. Una alteración en el procesamiento de la información se ve ya cuando el cerebro va agarrando sus capacidades y sus funciones y es como interpreta esa información. Se encarga más que nada lo que es área de psicología, pruebas, baterías y cómo esa información es analizada y ejecutada. Ajá. En la parte metabólica son alteraciones que vamos a ver sobre todo en las cuestiones de neurotransmisores. Hay una conectividad que tiene de más, un neurotransmisor que está activándose, otro que está disminuido, y eso se ve con estudios electrofisiológicos como potenciales evocados motores, como electrofisiología, y la parte estructural es la que vamos a ver solamente con neuroimagen. Ajá. Aquí es si le falta alguna parte de madurar al cerebro, si hay un lóbulo o una porción del cerebro que no se haya desarrollado, si hay alguna lesión que me está causando un daño en una zona. ¿Ok? Y estas son las más típicas que nosotros vamos a tener en los chaparritos de la unidad. Otra que podemos encontrar son malformaciones del desarrollo cerebral, como cuáles, en este caso como agenesias o disgenesias, hipoplasias o displasias, que quiere decir que diferentes estructuras se van a ver alteradas, ¿no? Podemos tener una agenesia, no sé, de una estructura como el cuerpo calloso, quiere decir que nunca hay una conexión hemisférica entre un hemisferio y otro hemisferio, ¿no? ¿Por qué? Porque así nació, así está la formación del bebé y simplemente no se formó. O hipoplasias quiere decir que, por ejemplo, el ejemplo del cuerpo calloso tiene unas partes disminuidas o unas partes que están, que literalmente no se criaron no se formaron en su neurodesarrollo. Otra de las lesiones que podemos tener son lesiones hipóxico-isquémicas, como cuáles. Son lesiones que las vamos a ver corticales o subcorticales, ya sea en la corteza o en la región de los ganglios basales. Ajá. También podemos ver afectaciones en lo que es tálamo y o tronco encefálico. Y otro de los objetivos grandes de la unidad, ¿no? El primero va a ser buscar, el segundo va a ser observar. ¿Observar qué? El desarrollo neurológico en los bebés. Ajá.
Nosotros ya una vez que observamos el daño le damos un seguimiento en la unidad de aquí hasta los 8 años para ver cómo va su desarrollo neurológico. Y bueno, se realiza también la resonancia magnética cuantitativa, esto con fines de investigación y de publicación, donde se realizan segmentaciones, volumetrías o tractografías de una o diferentes estructuras dependiendo de lo que esté investigándose en el momento. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer el estudio de resonancia magnética? Aquí principalmente se necesitan 3 cosas. Participación de los papás es crucial para que se realice la resonancia magnética, desvelo y paciencia. Sobre todo, mucha paciencia. Todos los chaparritos del protocolo entran sin sedación. Hasta ahorita, de donde yo lo sé, somos el único lugar en América Latina donde no se hace una sedación para realizar este tipo de estudios a los bebés. Ajá. Esto que conlleva a que tenemos que tener una gran libertad para jugar con los tiempos del resonador, mucha participación de los papás y mucha participación del chaparrito, pero como es un bebé o un recién nacido, pues necesitamos que tenga el desvelo. Ajá. Nosotros dentro del área estamos en constante comunicación con los papás para darles herramientas de cómo tiene que realizarse el desvelo. Ajá. Dependiendo la edad y las características o condiciones de cada chaparrito, van ajustándose los parámetros de desvelo. Los papás nos hacen favor de realizar el desvelo previo a venir a la cita y ya con este desvelo y con mucha paciencia de los papás y del que adquiere las imágenes, se logra que el chaparrito pudiera realizar el estudio. Bueno, dentro de la participación de los papás, ¿qué es lo que más estamos aportando? Se les da un tríptico, el cual vienen con mucha información, igual se les aclara bastantes dudas sobre cómo es su participación dentro de estos estudios de desvelo. Se les hace una explicación del estudio para que ellos sean conscientes de la importancia del estudio y de cómo se está realizando este estudio y qué beneficios le va a traer a su chaparrito. Se les pasan los sonidos para que haya una habituación de los sonidos, debido a que el resonador hace mucho ruido. Entonces, estos sonidos se le transmiten al papá para que papá se los transmita a su vez al bebé y de esta manera logremos habituarlos al sonido. Ajá. Y también se busca una habituación del entorno. Se les pide a los papás que traigan ya sea juguetitos que no sean ferromagnéticos, ropita, que traigan alguna sabanita, algo que los haga sentir a los chaparritos que están en su cuna, en su casa o en un lugar seguro. Ajá. Muy bien, aquí podemos ver cómo es el tríptico que se les da de la unidad. Y aquí ya está el tríptico. Ajá. ¿Qué es lo que pasa dentro del tríptico? Vamos a tener un apartado de tips de desvelo. Estos tips de desvelo se han logrado a lo largo de todo el tiempo de la unidad y han pasado literalmente de generación en generación. Yo se los recabé a los papás y los puse para que todos pudieran tenerlos. Ajá. Son diferentes tips que papás me han dado que les han funcionado a sus chaparritos y que han favorecido a que se realice el estudio. ¿Okay? Información sobre qué necesitan saber y una pequeña tabla de desvelo para saber cuándo los van a tener que desvelar dependiendo a su edad que vayan teniendo. Y de igual manera se les da los sonidos de la unidad para que ellos lo puedan estar escuchando. No sé si pueden escuchar un poquito los ruidos. Eso es parte de los ruidos que se les da a los papás para que empiecen esta habituación en cuanto al sonido. El desvelo. ¿Qué se va a necesitar para el desvelo? Ajá. Uno, el desvelo va a ser según la edad del bebé. Cada bebé necesita diferentes horarios de desvelo. Estamos hablando de que un recién nacido de 0 a 4 meses son aproximadamente 4 horas de desvelo. Ajá. De 5 a 8 meses son entre 5 a 6 horas de desvelo y también aquí la recomendación es que los papás le hagan un poco de cansancio físico a los chaparritos. Ajá. Sobre todo porque
entre los 5 a 8 meses, incluso al año, estamos batallando un poquito con la atención. Y el cansancio físico más el desvelo nos permiten que el chaparrito ya no ponga atención a ciertas partes que son del resonador y no se le vaya el sueño de volado. De los 9 meses al año se recomiendan de 6 a 8 horas de desvelo. De 2 a 4 años es de 10 a 12 horas de desvelo y se hace muchísimo más énfasis en el cansancio físico porque los chaparritos ya tienen muchísima pila, entonces hay que agotar esa batería. Y de 5 a 7 o incluso a los 8 años ya se recomienda de 12 a 42, incluso hasta 72 horas de desvelo. Sobre todo a los chaparritos de 6, 7 y 8 años, que es lo que se les recomienda, ya que entren despiertos los chaparritos, porque si no estaremos hablando aproximadamente de 2 a 3 días que no hayan dormido, ¿no? Cabe mencionar que hay casos excepcionales en la unidad donde los papás sí han tenido incluso 3 días de desvelo, ¿no? Ha habido chaparritos que su mamá no ha querido pues que entre despierto o el chaparrito de plano no se deja, entonces casi siempre permiten, bueno, toda la familia está apoyando para lograr todo este periodo de desvelo. Y no hace mucho tuvimos un caso de una mamá que logró esto por 3 días de desvelo. Y bueno, el cansancio físico, el desvelo es clave. Y lo último es la alimentación. En caso de los bebés y los recién nacidos, se les pide que la última toma sea aquí o ya casi llegando aquí. ¿Para qué? Para que les dé lo que se le conoce comúnmente como el mal del puerco. Ajá. Ellos tengan sueño, pancita llena, y entonces puedan dormir muy a gusto. Ajá. También se les pide de igual manera que tengan su pañal limpio. ¿Para qué? Para que no se despierte el bebé por ningún tipo de incomodidad. Y bueno, la paciencia. Mucha paciencia porque usualmente estamos, pues mamá, papá y su servidor ahí dentro del resonador tratando de hacer que el estudio se deje con el chaparrito. Cabe mencionar aquí que muchas veces, aunque mamá lo haya hecho bien, se tenga el espacio, se tenga la paciencia, este estudio a veces no se logra. Y no se logra porque, pues básicamente no es cuando uno quiera, es cuando el chaparrito nos permita realizar ese estudio. Y bueno, aquí les dejo una frase. Aún habiendo realizado todo de manera correcta, no siempre se puede realizar o completar el estudio. Entonces, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Y es importante hacerle énfasis a los papás porque muchas veces llegan a la desesperación diciendo que sus chaparritos no se pudieron lograr. Y es hacerlos entender que luego no es por ellos, ¿no? Ellos están desvelados, están cansados, están estresados, con 20,000 cosas y pendientes que hacer por el estudio, pero pues no se lo tomen personal porque los chaparritos así son, a veces se dejan, a veces no se dejan. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace a la hora de hacer la magia? Bien, dentro del resonador se realiza un acomodo del paciente para que esté lo más cómodo posible y de acuerdo a la adquisición que se va a estar tomando. Se hace la realización del estudio. Ajá. A la par que se está realizando la adquisición del estudio, se va a hacer una inspección de calidad de todas las secuencias. El estudio no va a salir de la unidad o del protocolo si no está con las características que a nosotros nos sirven y que también van a darle muchos datos al paciente. Y se va a realizar un respaldo múltiple y un procesamiento de las imágenes. ¿Para qué? Para que el procesamiento de las imágenes pueda ser utilizado con fines de investigación o con fines clínicos, si así se desea. Bien, dentro del acomodo del paciente, el paciente tiene que estar boca arriba, se le va a poner protección auditiva, eso es súper importante, porque los decibeles que maneja el resonador, si bien no sobrepasan o no son dañinos para la persona, sí son decibeles bastante altos, entonces tenemos que bajar los decibeles, sobre todo porque estamos hablando de que si son recién nacidos, a lo mejor su oído está subdesarrollado, ¿no? Entonces hay que protegerlo ahí. Y también se va a realizar una fijación con colchones. Estos colchones son unos colchoncitos que tenemos propios del área, los cuales, uno, nos ayudan a mantener el bebé fijo dentro del resonador y dos, disminuyen aún más estos decibeles, ¿no? Haciendo que para los bebés incluso
sea lo mínimamente perceptible el sonido. Bien, dentro de la realización del estudio se realiza la localización y calibración y el ajuste de secuencia a secuencia por secuencia, dependiendo las características y la anatomía de cada paciente. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se acostumbran a estar completamente boca arriba. No falta el paciente que siempre se gira, se ladea, le gusta tener la cabecita elevada. Entonces, se tiene que ajustar todo dependiendo a la comodidad del paciente y a las características anatómicas del paciente. Si el paciente tiene algún tipo de lesión, entonces tú te tienes que ajustar a esas características específicas, ¿no? Como podemos ver en el video, aquí se está realizando un pequeño ajuste en estas características, donde le voy a adelantar un poquito más y vean cómo poco a poco el cerebro se empieza a organizar y se empieza a estar realizando todos estos ajustes. Miren, ahí ya está, ya se dio el salto, ya está alineado y ajustado el paciente para ahora sí poder comenzar la adquisición. Dentro de la inspección de calidad, aquí, ¿qué se hace? Se aplican diferentes tipos de filtros, sobre todo para igualar el campo magnético. Ajá. Se eliminan las secuencias dañadas. Si son secuencias que de plano no funcionan, ni siquiera se respaldan, ahí se eliminan luego. Ajá. Se le da una readquisición de secuencias en dado caso de que la secuencia esté movida o no funcione, entonces pues se vuelve a adquirir para tener la mejor calidad posible. Y entonces podemos pasar de imágenes que se ven un poco obscuras, sin tanta nitidez, donde se pierden ciertos detalles y estructuras, a una imagen que es la misma imagen, pero con una mayor luz, mayor nitidez y eh, con una mejor calidad de imagen. Bien, el respaldo múltiple, ¿cómo se va a hacer? Bueno, aquí existen múltiples respaldos que nosotros hacemos por seguridad de los datos y del paciente para no repetir el estudio. El primero es el respaldo que se hace propio del resonador. Ajá. El segundo es en la computadora de la unidad. Es una pequeña computadora que nosotros tenemos en la unidad, la cual empezamos a almacenar ahí las imágenes. Si hay que cambiarles el nombre, si hay que hacerles algún tipo de modificación a sus estudios, ahí se realiza. Ajá. Luego se pasa a una nube de traslado donde se tiene un acceso limitado, de ciertas personas tenemos acceso para poder estar revisando los datos, que la resonancia esté completa, que no se hayan dañado y que se puedan procesar. Y bueno, luego se manda al clúster de la unidad donde ya todas las áreas podemos hacer uso o podemos estar viéndolas, estas imágenes. Para la parte del procesamiento de imágenes, las imágenes se van a tomar en un formato DICOM. El formato DICOM es un formato médico ya establecido. Este formato tiene una característica, es un formato que guarda muchos metadatos. Cuando uno toma una fotografía, los equipos guardan usualmente la fotografía de a qué hora se tomó, cómo se tomó, el nombre del equipo en el que está. Todos esos datos es en una sola fotografía. Ahora imagínense en una resonancia magnética. Se guardan datos de hasta cómo estaba ajustado el paciente. Ajá. Son un chorro de cantidad de datos, los cuales hacen que una sola resonancia nos pese incluso 2.5 gigas. Es muchísimo. Entonces, de estar transportando todo eso, estamos hablando de una capacidad de almacenamiento tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se van a convertir estas imágenes a Nifty. ¿Qué es lo que hace? La imagen se queda tal cual, pero todos estos metadatos atrás de cada imagen se van a borrar. Aquí nosotros elegimos, y por cuestiones de seguridad, estar borrando todos los datos pertinentes del paciente que no sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, si va a ser para cuestiones de investigación, se borra el nombre, se borra todos los datos, se deja la imagen pura. Si es para datos de almacenamiento, entonces podemos conservar ciertos datos para nosotros hallarlo, pero es de uso interno. Y eso es en un formato NIFT. Luego, dentro del procesamiento, se puede realizar tractografía, se puede realizar una segmentación, ya sea parcial, ya sea volumétrica,
se puede sacar volumetrías, se pueden sacar áreas y se puede realizar filtros extras de los que se hacen del resonador. Todo esto es casi siempre con fines de investigación. Aquí les pongo unas imágenes. El primero es el formato DICOM, que es las imágenes médicas digitalizadas. Luego es el formato Nifty, que ya se acomodan y se les da una estructura universal que se está manejando ahorita, que es el formato bits. Y bueno, estas son unas imágenes, por ejemplo, de una tractografía que se puede realizar, ¿no? Esa es una de las cosas que realizamos. Bien, también se pueden estar analizando imágenes funcionales, como es el caso de aquí. Esta es una imagen funcional en estado de reposo, donde en este caso al paciente no se le pide ninguna tarea motora, pero las partes que estamos viendo en azul son partes que están teniendo un intercambio. Entonces, si nosotros le dejáramos aquí al paciente una secuencia o algún tipo de tarea, por ejemplo, una tarea motora, las regiones que se iluminarían serían las regiones pertenecientes al área motora. Así puede ser de lenguaje, así puede ser de cognición. Y bueno, también se obtienen lo que son los mapas de campo para estar viendo cómo se encuentra saturado, en este caso de partículas de hidrógeno, y eso quiere decir que hay más materia y más cosas para procesar en diferentes estructuras. Aquí lo que podemos ver en las zonas más rojitas son las zonas más altamente pobladas o con mayor densidad, se pudiera decir, y eso está bien porque nos habla de cómo está madurando un cerebro, ¿no? Exactamente en estas zonas es la sustancia blanca y esa sí se debe de ver concentrada porque es la concentración de los axones de todas las neuronas que vamos a encontrar en la corteza. Bien, conociendo un poquito el protocolo de la unidad, ¿qué es lo que se va a realizar en el protocolo de unidad? Se dividen en dos tipos de secuencias, las que son secuencias clínicas y las que son secuencias de investigación. Las secuencias clínicas nos van a funcionar para ver todas estas cuestiones estructurales o alteraciones y darles un seguimiento a largo plazo. Se muestran secuencias como las que son en T1, las que son en T2, las que son nativas en T2, pero nos dan un corte o una mejor calidad solamente en un solo corte que es el axial. Cabe mencionar que estas secuencias de arriba son secuencias volumétricas, que quiere decir que las vamos a poder ver en los tres cortes: axial, sagital y longitudinal. Bueno, coronal. Y también vamos a tener una secuencia que es angioresonancia, que la cual nos va a estar permitiendo ver los vasos sanguíneos sin necesidad de contraste. Nos da una gran calidad de imagen en los vasos sanguíneos, esto sin el contraste. Las secuencias de investigación son este tipo de secuencias que se llaman DWI para poder ver la tractografía que vimos hace rato, y la de imagen en funcional para poder estar analizando cómo está el intercambio Volp en los pacientes. ¿Okay? El tiempo total de estudio, les dije que era de 1 hora, es de 57.58 minutos, llegándole a la hora. Bueno, aquí vamos a poder estar viendo un poquito la calidad de las imágenes. Esta es una imagen en T1, donde esta imagen es volumétrica. Como les decía, podemos tener el corte axial, sagital y coronal del mismo paciente. Este es un paciente de primera vez. En el caso de esta imagen, es una imagen de un recién nacido. Aproximadamente tiene unos 3 mesecitos, y vean cómo su cerebro pues no se puede diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Como pues se ve así como todo licuado en colores, pero porque es un cerebro que apenas va a empezar el proceso madurativo o el desarrollo del mismo cerebro. Luego vamos a tener esta misma secuencia, pero en una imagen T2. También esta es una imagen T2 volumétrica, donde vamos a tener los 3 cortes: axial, coronal y sagital, siendo el mismo paciente. Vean aquí cómo nosotros podemos ver un poquito más de nitidez. ¿Qué quiere decir? Si yo veo una lesión en una T1 de un recién nacido, va a ser un poquito más difícil de observar. Sin embargo, aquí en una T2 va a ser un poquito más perceptible. Esto, conforme el cerebro va madurando, pues
puede ir cambiando o manteniéndose dependiendo del desarrollo del bebé, pero que siempre va invirtiéndose. Vean aquí cómo ya puedo ver lo que en la T1 lo veía como negrito. Aquí lo puedo ver un poquito más blanquito, que es la parte de los ventrículos, es el agua. Estoy viendo el espacio subaracnoideo, que es todo este espacio alrededor del cerebro, lo cual lo llena de nutrientes y le da protección al cerebro. Y vean cómo también puedo estar observando lo que es el cerebelo y el tronco encefálico. Luego vamos a tener una imagen axial T2. Es una imagen en T2, pero es solamente el corte axial. No vamos a tener una volumétrica de esta imagen. Esta tiene una característica, nos da una mejor definición en axial. Vean cómo la imagen se ve más completa, menos pixelada y puedo tener una mayor calidad de imagen. Donde hasta miren, se le pueden ver los ojitos al paciente, el espacio subaracnoideo. Aquí puedo ver la sustancia gris, aquí puedo estar viendo lo que es la sustancia blanca y en este blanco puedo estar observando los ventrículos y lo que estamos viendo aquí es la parte del mesencéfalo. Mesencéfalo y esto que estamos viendo ahorita, pues la parte de los ganglios basales. Vamos a tener una imagen FLAIR. Estas imágenes FLAIR es también una volumétrica en 3D, la cual nos permite, ahorita, en el caso de este recién nacido, no me deja ver la imagen tan completa, pero una ventaja que tiene FLAIR a largo plazo es que me deja ver lesiones o vestigios de lesiones que ya hayan sido absorbidas o ya no sean tan perceptibles en T1 y en T2. Aquí las voy a estar observando. Entonces, ahorita en el caso de un recién nacido, pues nos permite ver ciertos detalles, como el cuerpo calloso, como ver la región del tronco encefálico, del cerebelo, ver cómo van las circunvoluciones de la corteza, pero a largo plazo es un indicativo más de las lesiones de cómo se van viendo. No. Luego vamos a tener la imagen 3D TOF. Como les decía, esta es una imagen volumétrica en donde me va a dar una reconstrucción en 3D del cerebro y vean, vamos a poder estar viendo cómo van los vasos sanguíneos, son estos en blanco, cómo va la nutrición sanguínea del cerebro por medio del polígono de Willis desde la base del cerebro. Y también nos da esta reconstrucción donde ya podemos estar viendo un poquito más cómo va la formación de estos vasos sanguíneos para nutrir este cerebro en desarrollo. También vamos a obtener una imagen Magic. Esta imagen Magic es una imagen que se ve fea. Sin embargo, lo que va a hacer son cortes gruesos y nos va a dar diferentes contrastes de estas imágenes. Entonces, como quien dice, es como un vistazo rápido para ver si encontramos algo más. Dentro de estas imágenes nos da imágenes en T1, nos da imágenes en T2, nos da imágenes en FLAIR, pero también nos da unas imágenes que hablan sobre los procesos de la mielinización. Entonces aquí podemos estar viendo cómo tenemos un barrido rápido de estas imágenes en diferentes medios de contraste. Sí tenemos un poquito de movimiento, pero esto nos funciona para tener una idea rápida, sobre todo en los recién nacidos, saber si existe algo clínicamente relevante y poder hacer alguna secuencia específica para eso que estamos viendo o sospechando. Afortunadamente el protocolo de la unidad es lo bastante completo como para no dejar este tipo de detalles, pero bueno, es como también una medida preventiva, la cual nos permite estar viendo posibles riesgos. Y bueno, esta última secuencia nos deja visualizar un poquito de la mielinización. Me voy a regresar. Nos permite ir viendo cómo va, no es muy perceptible, pero nos permite ir viendo cómo va el proceso de la mielinización en un cerebro de un recién nacido. Les digo, tengan en cuenta que aproximadamente tiene 3 mesitos este chaparrito.
Muy bien, luego vamos a tener las imágenes pesadas de difusión, que es lo que significa aquí, DWI, imágenes pesadas de difusión, donde vamos a tener estos mapas de campo, donde ya nos empiezan a decir cómo va o podemos ver diferentes estructuras. Por ejemplo, la más notoria aquí es el cuerpo calloso, ¿no? Está en rojo las fibras que van de izquierda a derecha, en este caso las que son interhemisféricas. Entonces, el cuerpo calloso es una estructura de la sustancia blanca que está comunicando un hemisferio con otro hemisferio, por eso es que en este corte la vemos en rojo. Vean en este corte axial, esto que es rojo es la parte del cuerpo calloso, pero aquí lo que vamos a ver en azul es lo que va a ir cefalocaudal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Aquí no vemos la dirección, solamente vemos que van en ese sentido. Y entonces, ¿qué estructuras podemos estar viendo aquí? Por ejemplo, esta que va en azul es el cuerpo calloso y estamos viendo cómo está el cuerpo calloso de un bebé de 3 meses. Recuerden que esta es la resonancia de 3 meses. Luego, lo que vamos a ver en rojo es lo que va de la región frontal a la región occipital, ¿ok? De adelante hacia atrás. Entonces, todos los tractos o fascículos que vayan de adelante hacia atrás van a estar en un color verde y ya de ahí vamos a tener que segmentarlo. Como el arcuato, como parte de la cápsula interna que podemos estar viendo aquí, la parte anterior. Diferentes tractos vamos a poderlos estar viendo en verdecito. ¿Ok? Luego esta es otra secuencia que es igual, es un mapa de campo, sin embargo esta como tiene un volumen más. ¿Qué quiere decir esto de volumen? Quiere decir que en cada minuto está tomando aproximadamente 3.500 imágenes, ¿no? Es un mayor volumen el que está teniendo, por lo tanto la imagen se va a ver un poquito más pixeleada, pero no va a tener más datos para estar analizando. O sea, a diferencia de esta imagen que se ve un poquito más nítida los colores y el negro, en esta imagen se llega a ver un poquito más pixeleada, pero sin embargo estas dos se juntan y se empalman para poder obtener una tractografía más nítida y mejor definida. Y bueno, lo que ya les había mostrado, las imágenes en difusión. De difusión, las imágenes funcionales, perdón. Estas imágenes funcionales son imágenes, es una imagen funcional en estado de reposo y dentro del protocolo se adquieren de esta secuencia 18.000 imágenes, donde está viendo continuamente cómo está el intercambio VOLP que vamos a tener, el de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, para ver qué estructuras o qué regiones están teniendo este proceso metabólico y por lo tanto consumiendo esta energía. Bien, entonces, el estudio completo de qué va a constar, pues bueno, de todas estas secuencias que se adquieren para los chaparritos del resonar, son todas las que hemos estado platicando y viendo, y pues este es un estudio completo, ¿no? Por eso es que dura tanto, es lo más completo, pero nos da información tanto clínica como de investigación y sobre todo cómo se replica en ciertos periodos madurativos evolutivamente importantes, pues tenemos su desarrollo bien cuantificado de los chaparritos. Y pues lo que se va a lograr o la finalidad es tener este seguimiento longitudinal. Este es un caso, estoy omitiendo los datos clínicos del paciente, pero este es un caso de 6 mesecitos donde quiero que vean que aquí el diagnóstico de este chaparrito son ventrículos laterales aumentados porque su espacio subaracnoideo se encuentra bien, todo lo demás se encuentra bien. Esta es su resonancia a los 6 meses, donde solamente tenemos la región ventricular aumentada de predominio derecho. Y vean cómo el tener este estudio, nada más puedes marcarlo con eso, entonces pasaría como un estudio normal o lo más normal posible. Pero el tener un seguimiento longitudinal al año ya empieza a desarrollar, a verse algún tipo de daño. En este caso, esta hiperseñal periventricular que estamos viendo aquí, exactamente en las 4 astas de los ventrículos y en el asta occipital continúa sobre todo, estamos hablando de un diagnóstico de leucomalacia periventricular difusa en el caso de este chaparrito. Entonces vean cómo una lesión que a los 6 meses no se veía, al año es completamente perceptible. Y sobre todo esta lesión va a estar continuando a lo largo del tiempo. Les puse el comparativo aquí
en la resonancia de 1 año, que es la que acabamos de ver, el comparativo a la de 2 años. Vean de entrada cómo va la maduración del cerebro, cómo las estructuras del cerebro, de aquí a verse nada más como lo blanco, lo grisecito, lo negro, lo blanco, la hiperseñal, ya pasamos a tener más estructuras, ¿no? Las circunvoluciones ya se ve la sustancia gris, ya se ve el espacio subaracnoideo más disminuido, lo cual así tiene que estar. Ya se ve un cerebro un poquito más completo, sin embargo, presentamos estos datos todavía de lesión. Ajá. Donde al año pues ya estaba diagnosticado, pero aquí todavía se mantienen y se van a mantener a lo largo de este chaparrito, del neurodesarrollo de este chaparrito. Vean cómo pasamos de 2 años a la de 4 años. Si el cerebro todavía maduró muchísimo más, ya la sustancia blanca ya se ve aquí completamente negro, en este caso que son los axones, ya se ven bien formados, ya la sustancia gris ya se ve muy bien formada en la corteza. Seguimos con la presencia de la lesión, seguimos con los ventrículos hasta la región occipital. Pero ya es un cerebro que se ve como, pese a la lesión, está madurando de manera continua. ¿Ok? Y ya por último, les hice este seguimiento por el cual ustedes vean lo importante que es tener un seguimiento longitudinal, porque pasamos de una resonancia de los 6 meses, donde no había diagnóstico, a una resonancia de 4 años y vimos esta evolución de la lesión año con año. ¿De acuerdo? Este chaparrito vamos a seguir el caso y hasta que concluya el protocolo, pues vamos a estar viendo cómo esa lesión va a ir madurando cada vez más. Incluso yo esperaría ver que a los 8 años ya sea mínimamente perceptible por imagen esta lesión estructural. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.